Hola, 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 buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Quería haceros primero dos preguntas para ver si se me escucha bien. Vamos a esperar unos segunditos, que siempre lleva un poco de retardo las conexiones por YouTube, para ver que por el chat me podéis decir que se me escucha bien y se ve bien. Esperaremos a ver si llega este mensaje. Y luego la segunda pregunta que me gustaría haceros es ¿de dónde nos estáis viendo? ¿De dónde nos veis? ¿De dónde os vais a conectar para poder disfrutar de este webinar que vamos a hacer en Cleantech destinado al lavado automático? Perfecto, nos dicen por aquí que se escucha bien y nada, pues bueno, vamos a empezar y me gustaría sobre todo haceros dos preguntas, ¿no? ¿A quién le gustaría aprender más sobre el lavado automático y todo lo que conlleva el lavado automático, desde la venta hasta la perfección de nuestro lavado automático? Y luego la segunda pregunta, ¿a quién le gustaría también tener mejores resultados a la hora de poder vender estos productos o de poder saber cómo funciona un lavavajillas industrial, que es algo totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver en nuestras casas, ¿no? Agradeceros también el que estéis conectados aquí. Sé que es ahora un jueves por la tarde, a las 3 de la tarde, justo después de la comida. Muchos estaréis ya con el café, estaréis acabando de comer. Podíais estar haciendo la siesta perfectamente, pero habéis decidido estar aquí, por lo tanto, os agradezco que forméis parte de este primer webinar que vamos a hacer en Cleantech para todos vosotros, ¿no? No me quiero enrollar mucho y quería dar paso a qué es lo que vamos a ver en este primer webinar. En este primer webinar vamos a hablar de lo que es la detergencia industrial destinada al lavavajillas y sobre todo lo vamos a dividir en cuatro conceptos diferentes. Los cuatro conceptos van a ser el funcionamiento del lavavajillas, va a ser el primer concepto que veremos, cómo funciona un lavavajillas, qué vamos a tener en cuenta a la hora de poder trabajar con un lavavajillas industrial. El segundo concepto que vamos a ver es la calidad del agua, muy importante para tener los resultados que queremos cada vez que vamos a un cliente que nos dice que tiene algún problema con el lavado automático. Otro concepto va a ser cómo vamos a implantar esta dosificación automática, muy importante también para que podamos ver la diferencia de qué pasa cuando dosificamos de manera manual y qué pasa cuando dosificamos de manera automática. Y luego la parte más importante, creo yo, del webinar, que va a estar ya destinado casi al final, que va a ser la resolución de problemas. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con ciertos problemas y cuál es su solución? ¿Os parece interesante lo que vamos a ver durante esta tarde? Ponedme por el chat, os leo cualquier cosa que necesitéis, cualquier pregunta que tengáis durante el proceso, me lo podéis escribir aquí y yo os veo instantáneamente lo que me queréis decir. ¿De acuerdo? Antes que nada, continuar, también deciros que por nuestra parte, otra vez agradeceros que estéis aquí. Por nuestra parte vamos a dar el 100% de todo lo que nosotros sabemos y lo que os podemos trasladar al final para que, por lo menos durante esta horita que vamos a estar juntos, os vayáis de aquí aprendiendo un poquito más y que sepáis un poquito más del funcionamiento de lavavajillas. Quiero adelantaros ya que no vamos a poder ver absolutamente todo lo que conlleva un lavado automático, pero sí que vamos a tratar las partes más esenciales y más necesarias a la hora de poder enfrentarnos a los problemas más comunes que podemos encontrar en el lavado automático, ¿de acuerdo? Pues ya, sin más dilación, vamos a pasar al primer concepto que tenemos, que es el funcionamiento de lavavajillas. El funcionamiento de lavavajillas. Y para saber cómo funciona la lavavajillas nos tenemos que parar primero en cuatro conceptos que son muy importantes. El primer concepto que vamos a tener en cuenta es la temperatura. La temperatura es uno de los conceptos que necesitamos tener en cuenta a la hora de poder lavar, ya sea de forma manual o de forma automática. Ahora lo que vamos a ver es la diferencia que hay entre lo que es el lavado manual y lo que es el lavado automático, ¿de acuerdo? En la temperatura tenemos que el lavado manual es muy difícil de controlar,
¿Por qué es difícil de controlar? Porque al final cuando estamos lavando a mano, lo normal es que el agua del lavado vaya variando en función si la queremos más caliente, menos caliente, pero nunca vamos a poder llegar a una temperatura óptima para el lavado, ya que sería peligroso para las manos. En el lavado automático, al contrario que el lavado manual, tenemos una temperatura que siempre estará controlada y será estable. De hecho, necesitamos, sobre todo, ya hablando de la parte de la temperatura a nivel de lo que nos exigen desde el Ministerio de Sanidad, necesitaremos llegar a una temperatura para poder lograr esa desinfección por temperatura, ¿de acuerdo? Luego tenemos el siguiente concepto, que estaremos hablando de la acción mecánica. La acción mecánica, para que os hagáis una idea, es el paso para adelante. La acción mecánica es lo que nosotros frotamos cuando lo hacemos a mano, la fuerza que nosotros hacemos con el estropajo, ¿de acuerdo? Y luego, en el lavavajillas, ¿cómo sería la acción mecánica? La acción mecánica sería por los chorros del agua que salen dentro del lavavajillas y que es lo que hace la fricción para eliminar los restos de grasa, ¿vale? La otra que tenemos, muy importante también, y es la que nosotros prácticamente la que podemos controlar, es la acción química. La acción química, que es muy importante en el proceso de lavado para poder llegar a esos estándares de lavado, que es lo que estamos buscando. ¿Cuál es la diferencia entre el lavado manual y el lavado automático? La diferencia está en que la acción química en el lavado manual la determina el usuario y entonces puede variar muchísimo en función de la necesidad que tenga, y el lavado automático siempre va a ser la misma. Siempre va a ser una dosificación precisa y que vamos a mantener constante en el tiempo, que al final, hablando ya de la parte de economizar un poco el lavado, pues es lo que nosotros buscamos, ¿no? Fijaros que muchas veces cuando vayáis a ciertos clientes, todos os dicen, o muchos de los clientes, no, yo primero lo lavo a mano y luego lo meto en el lavavajillas, ¿no? La función que tenemos, la forma que tenemos de lavar no sería esta la correcta. De hecho, estamos gastando el doble de tiempo y el doble de recursos para tener el mismo resultado. Cuando alguien hace este proceso, normalmente es porque el lavavajillas no está funcionando correctamente o no están dosificando correctamente y por eso necesitan lavar primero a mano, de forma que no es la forma más correcta de hacerlo. Y luego, por último, tenemos la otra acción, que sería el tiempo. El tiempo también es otro de los conceptos que vamos a tratar de ver y es muy importante también, de hecho creo que es de los más importantes. El motivo es porque lavando a mano tardas muchísimo más tiempo que lavando a máquina, y luego que lavando a máquina siempre tienes un proceso estandarizado, que al final es lo que estamos buscando y lo que queremos lograr, ¿no? En cuanto al funcionamiento del lavavajillas, os pongo una diapositiva para que veáis cuál sería el funcionamiento, ¿vale? Os lo he dividido por varias partes del lavavajillas. Tenemos en el número 1 lo que sería la electroválvula. La electroválvula no es más que una pieza que tiene el lavavajillas que lo que hace es abrir o cerrar para que entre agua o para que no entre agua. Esa es su única función. De hecho, este lavavajillas que tenéis aquí, que lo tenemos como si estuviera cortado por la mitad, es el lavavajillas más básico que podemos encontrar en el mercado. Solo tiene una electroválvula, entonces el agua solo puede entrar por un sitio. Este agua que entra en la electroválvula, ¿dónde va? Va destinada al número 2, que le llamamos calderín. ¿El calderín qué es? El calderín es como una botella de acero que lo que hace es la función de un termo, como si fuera el termo que tenemos en casa eléctrico.
haría la misma función. El agua entra aquí dentro y aquí se calienta. Esa sería la única función que tiene el calderín. Entonces, repasando, tendríamos el paso número 1, la electroválvula se abre, deja pasar el agua y entraría dentro del calderín. ¿De acuerdo? ¿Del calderín a dónde va el agua? El calderín pasaríamos al número 3, que son las aspas de aclarado realmente, que es por donde llenaríamos el lavavajillas. El lavavajillas no tiene un grifo aparte para poder llenarlo, sino que toda el agua que entra va a salir por estas boquillas, ¿vale? Después de ahí que tenemos el número 4, estaríamos hablando del tanque de agua, ¿vale? El tanque de agua es el depósito de agua que tenemos dentro del lavavajillas y que va a estar en recirculación con el número 7, que es la bomba de recirculación. ¿Esta bomba qué hace? Coge el agua que tenemos en el depósito y la vuelve a sacar con mucha fuerza, que es la acción mecánica que estábamos hablando antes, por las boquillas que serían, aquí lo tenéis dibujado como el número 9, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionaría? Nosotros, si volvemos hacia atrás, el número 1 abre la electroválvula para que entre agua, llegaría al número 2, que es el calderín, del calderín saldría por el número 3, que son las boquillas de aclarado, llenaríamos el lavavajillas, que sería el depósito número 6, que es la zona azul que veis abajo, pasaría a la bomba, que es el número 7, y el 7 le daría presión para que el agua salga por el número 9, para que os hagáis una idea, ¿vale? El resto de números que tenemos, ¿qué son? Pues tenemos, por ejemplo, el número, lo tengo aquí en pequeñito, el número 8 sería el filtro, importantísimo también esta pieza dentro de las lavavajillas, aunque no tiene una función directa sobre el lavado, pero sí que nos sirve para tapar lo que son para poder recoger lo que son las impurezas, como pueden ser dentro de un lavavajillas, podemos encontrar trozos de cristal, trozos de algún alimento, o cualquier cosa que pueda hacer que la bomba no funcione con normalidad. También tenemos una resistencia dentro del lavavajillas que lo que va a hacer es calentar el agua, también a una temperatura inferior, ahora hablaremos un poco más de temperaturas, y para que os hagáis una idea es que una vez tengamos el agua dentro del lavavajillas que ya lo hemos llenado, va a recircular agua todo el rato la misma. Una pregunta que me hacen normalmente, pero eso es una guarrada, utilizar siempre el mismo agua para poder lavar, ¿no? Pues de hecho, la función que tiene el lavavajillas está muy bien pensada porque encima del tapón normalmente, o por no decir siempre, tienen un agujero que está abierto de forma que la grasa flota por encima del agua y se va por el desagüe. De esta forma, el agua que tenemos siempre será agua más limpia que si siempre fuera el mismo agua y estaría recirculando. ¿Y el agua que perdemos por el desagüe por dónde entra? Pues en cada aclarado, desde el número 2, vuelve a entrar agua hacia dentro del lavavajillas. De forma que toda el agua que nosotros desechamos se va a renovar nuevamente cada vez que introduzcamos, se acabe el ciclo de lavado, ¿vale? Esto sería un funcionamiento básico, muy básico, de cómo es un lavavajillas, pero estos elementos que hemos dicho aquí son los que tienen el 99,9% de los lavavajillas. Ya pueden ser más sofisticados, más tecnológicos, con más cosas, con menos cosas, pero al final el funcionamiento básico es este, tal cual lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al siguiente concepto que teníamos previsto para ver esta tarde, que ya es el agua y los productos químicos, ¿no? Os quería hablar un poco sobre todo del agua más que de los productos químicos, porque muchas veces, teniendo una calidad de agua aceptable o muy buena, podemos ahorrar muchísimo en lo que son los productos químicos, ¿no? Entonces os quería hablar de dos conceptos o dos tipos de posibilidades que tenemos a la hora de tener agua tratada. Uno es los descalcificadores. Los descalcificadores es una
es un tipo de equipo que lo que hace es que nos quita la cal del agua, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Realmente tiene pues como una pastita que hay dentro de un depósito y lo que hace es pasar el agua por ahí, captura las imágenes de lo que son el resto de cal y lo elimina del agua. ¿Qué pasa con el descalcificador? El descalcificador lo que le pasa es que solo elimina la cal y dentro de la cal pues realmente tenemos muchas otras sales disueltas que no las va a capturar este tipo de equipos, ¿vale? Entonces tenemos otros equipos que lo que hacen es eliminar el 100% de las impurezas, que habéis oído hablar, de este tipo de equipos muchas veces seguro. De hecho, son muy comunes en muchas casas porque es los equipos que utilizamos para poder beber agua directamente del grifo. Es como un depurador de agua que lo que hace es eliminar todas las sales que podemos encontrar en el agua, de forma que cuando tenemos un lavado automático, lo que hacemos es eliminar todas las impurezas que nos pueden perjudicar un poco en el lavado, de forma que el detergente que utilicemos va a ser siempre mucho menor y el resultado va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque el detergente no tiene que estar, vamos a decirlo así en palabras coloquiales, no tiene que estar peleándose con otra cosa que no sea la suciedad que hay en un plato o la suciedad que hay en una copa, ¿no? De forma que sea mucho más sencillo el tener un resultado mucho mejor. De hecho, no sé si habéis visto que algunos clientes que tienen este tipo de sistemas, prácticamente lo que es la cristalería, que es donde más se nota, pues es sacarla de lavavajillas, colocarla en un sitio y directamente ya se seca y no queda ningún tipo de rastro, ¿de acuerdo? Pues luego, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues dependiendo de si tenemos descalcificador o no tenemos descalcificador o tenemos sistema de ósmosis, tenemos que tener en cuenta que si no tenemos ningún tipo de descalcificador, necesitamos utilizar un detergente que tenga una gran capacidad de secuestrantes para eliminar la cal y contrarrestar esa cantidad de cal que tiene el agua. Si tuviéramos un descalcificador, ya podemos ir a un detergente que no necesitamos que tenga tanta cantidad de secuestrantes, porque no vamos a necesitar que nos quite esa parte de cal. Y si tenemos un sistema de ósmosis, lo que vamos a necesitar es un detergente que no tenga absolutamente nada de secuestrantes para que no molesten durante el proceso de lavado, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta esto, cuando vayáis a un cliente y vayáis a ofrecerle cualquier producto, es muy importante que le hagáis esta pregunta. Pero ya no que le hagáis esta pregunta, lo importante es que comprobéis realmente que tengan alguno de estos sistemas. Yo os digo por qué, porque tú vas a ir a un restaurante, a un hotel, a una residencia, a un hospital, a cualquier sitio que utilicen lavado automático, le vas a preguntar y te va a decir, sí, sí, tengo ósmosis. De hecho, cuando tú vayas a comprobar dirás, jolín, no puede ser que tengas ósmosis porque tienes un grado de dureza muy alto, o no te funciona el equipo, o lo que tú me estás diciendo que tienes, no lo tienes. De hecho, entonces, lo importante no es que te digan qué es lo que tienes, sino que lo importante es que tú veas y compruebes con equipos que se pueden comprobar, con unas tiras medidoras de dureza, con gotas que se pueden medir también, con un equipo para medir la conductividad, con cualquier cosa, pero que compruebe realmente que esto es así como te dice el cliente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros queremos en el futuro? Nosotros lo que realmente buscamos es que todos los lavavajillas al final tengan sistemas de dosificación. Y os voy a explicar, para que lo entendáis muy fácilmente, cómo funcionar y por qué nosotros buscamos que tengan sistemas de dosificación. Si nosotros hacemos una tabla, ¿de acuerdo?, en la que tengamos aquí lo que sería la dosificación correcta, ¿vale? Estaría marcada aquí, esto sería
la dosificación que nosotros queremos tener siempre dentro de lavavajillas cuando estamos en un proceso de lavado, ¿vale? Pero si dosificamos de forma manual, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros partimos de cero, cuando dosificamos, como no sabemos cuánto vamos a dosificar, nos pasamos de lo que sería la dosificación exacta que necesitamos y posteriormente, conforme va pasando el tiempo, aquí tenemos la línea de tiempo, bajará otra vez hasta aquí abajo. En este punto, ¿qué es lo que suele hacer la gente? Pues vuelve otra vez a dosificar de forma manual y se vuelve a pasar otra vez. No tenemos ese control. Cuando vuelve a pasar otro tiempo, baja la dosificación porque sigo lavando. Vuelvo a poner detergente, vuelve a subir. De forma que creamos unos picos que nos alejan mucho de lo que sería la dosificación correcta. ¿Qué es lo que pasa? Que por aquí abajo nosotros, aquí abajo, tenemos menos dosificación de la que nosotros estamos buscando y aquí arriba estamos gastando mucho más detergente del que realmente necesitamos. Esta forma es una forma muy fácil de poder explicarle al cliente por qué no debería dosificar el producto a mano. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos con la dosificación que sea automática? Conseguimos que la variación sea lo más cercana posible al centro, de forma que no tenemos esos picos de detergente o no tenemos esos picos de que nos falta detergente. Entonces, el proceso de lavado está mucho más optimizado durante todo el proceso, ¿de acuerdo? Es muy importante que esto lo tengáis en cuenta a la hora de poder presentar el producto, poder presentar vuestros sistemas en un lugar donde no están puestos o que están dosificando a mano, mejor dicho, ¿no? Como os he dicho, nuestro objetivo es automatizar la dosificación de productos químicos. Simplemente es una cuestión de que el cliente se va a ahorrar mucho más dinero del que se puede estar gastando cuando utiliza equipos de dosificación automática, ¿de acuerdo? Los equipos de dosificación automática veréis que pueden ser de muchas maneras, puede ser de muchos fabricantes diferentes, pero simplemente son unas bombas que se llaman bombas peristálticas, aunque hay de otros muchos tipos, que pueden ser individuales o dobles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que las individuales son bombas que tendrás una para el detergente y otra para el abrillantador, y luego tienes las dosificadores dobles, vamos a decir que lo que tienen es lo mismo, pero están unidos en el mismo sistema. ¿Cuál es la diferencia entre ambos también? Pues que los que son de bombas simples no son tan, vamos a decir, tan inteligentes, pero los que son dobles sí que funcionan más, tienen otras funciones diferentes que funcionan más como un ordenador, ¿no? Vamos a decir que se puede programar de otras maneras diferentes, llegando hasta el punto en el que puedes ponerle una sonda dentro de las vajillas y que dosifique solamente cuando sea necesario dosificar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otra diapositiva que son cómo se instalaría o cómo funcionaría un sistema de lavavajillas cuando le ponemos las bombas de detergente abrillantador, que serían las bombas individuales, ¿no? ¿Dónde va cada producto? Muy importante también saber dónde va el producto, porque muchas veces también os vais a encontrar con la forma de que el cliente llega y pone un vasito de detergente y un vasito de abrillantador dentro del mismo sitio, porque le han dicho que tiene que tener detergente y abrillantador. Pues realmente lo que estamos consiguiendo así es neutralizar el detergente y que no funcione absolutamente nada. Lo que está haciendo este cliente realmente es tirar a la basura el dinero que le haya podido costar este producto. ¿Dónde va el detergente? El detergente, si os acordáis de la diapositiva que teníamos antes, va directamente puesto en la cuba de lavado donde hemos dicho que recircula el agua. ¿Por qué está ahí el detergente? Porque es donde necesitamos eliminar toda la grasa o toda la suciedad que tenga la vajilla. Entonces, como hemos dicho que el proceso es que primero
recircula el agua y luego entrará el agua de aclarado. En el agua de aclarado es donde realmente entra el abrillantador para poder eliminar los restos de detergente y ayudar al secado, que es una de las funciones que tiene el abrillantador, ¿de acuerdo? Además de la función de secar, también tiene otra función que veremos luego en la resolución de problemas, que es eliminar los restos de sales que pueda tener el agua. De ahí la importancia de utilizar un abrillantador que sea acorde al agua que tenemos en el proceso de lavado. Recordar que es cuando decíamos si teníamos un sistema de descalcificación de agua, un depurador de agua por descalcificación, o si teníamos ósmosis, es importante que sepamos cuál de los dos están utilizando, porque en función de cualquiera de estos dos vamos a utilizar un tipo de abrillantador u otro. De hecho, cuando estamos hablando de un abrillantador de aguas osmotizadas, realmente lo único que va a hacer este abrillantador es ayudar al secado, no va a ayudar absolutamente nada más. En cambio, cuando estamos utilizando un sistema de descalcificación, sí que va a ayudar a eliminar ese resto de sales que el descalcificador no ha sido capaz de eliminar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de agua, sobre todo, que estamos utilizando y qué tipo de descalcificación está haciendo el cliente, si es agua descalcificada o no tiene agua descalcificada o es un sistema de ósmosis, ¿de acuerdo? Nosotros en Cleantech lo que hacemos para poder valorar la cantidad de detergente que tenemos en una cuba de lavado, no es que yo llegue ahí, pongo el detergente, le pongo la bomba a cualquier tipo y me voy, sino que tenemos un proceso para poder optimizar cuánto detergente necesitamos en un proceso de lavado. Aquí tenéis una tabla, que es la que nosotros utilizamos en nuestros clientes, que si veis en la parte de abajo tenéis lo que sería los mililitros de ácido clorhídrico necesarios para neutralizar la muestra que tenemos, y en la parte izquierda tenemos la dosificación o los gramos por litro de agua que ha entrado en el lavavajillas. ¿Cómo funciona? Nosotros cogemos de dentro de lavavajillas, de la cuba del lavado, sacamos una muestra de 5 mililitros. A esta muestra de 5 mililitros le aplicamos una gota de un indicador que se llama fenolftaleína, que lo que va a hacer es que con el agua alcalina, porque tiene un detergente, va a cambiar de color rosa. Cuando tengamos este cambio de color rosa, lo que hacemos es aplicarle poco a poco una disolución de ácido clorhídrico hasta que se vuelva transparente. En el momento que se ha vuelto transparente, miramos cuántos mililitros de ácido clorhídrico hemos aplicado. Por ejemplo, vamos a pensar que hemos aplicado 2 mililitros de ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Pues en esos 2 mililitros de ácido clorhídrico tendríamos que la concentración aproximada estaría en 0,4 gramos por cada litro de agua que ha aportado el lavavajillas. Y esta concentración es la que tenemos dentro de la cuba de lavado. Que nosotros queremos tener más concentración porque en ese local pues tienen agua más dura, necesitan tener un proceso de lavado, los platos no están saliendo del todo limpios, lo que haríamos es aumentar la dosificación con las bombas que hemos visto antes y volver a medir otra vez después de aproximadamente 3-4 lavados. Es importante que se hagan varios lavados antes de sacar la muestra para ver que todo está un poco más estable, ¿vale? Entonces volveríamos a sacar otros 5 mililitros, volveríamos a aplicar el indicador para que el líquido se ponga de color rosa y luego volveríamos a poner el ácido clorhídrico hasta neutralizarlo. En el momento que se queda totalmente transparente, imaginar que le hemos aplicado pues 5 mililitros de ácido clorhídrico. Nos vamos a la tabla y de la tabla vemos que la dosificación que tenemos aproximada es de 1 gramo por cada litro de agua que ha entrado en la máquina. ¿Esto qué quiere decir? Que si han entrado 30 litros en la máquina lavavajillas, vamos a tener 30 gramos de detergente, ¿de acuerdo? No 30 mililitros, vamos a tener 30 gramos. Se mide en gramos
porque las tablas de titulación, que se llaman así estas tablas, es conforme están creadas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es otra herramienta que os damos a vosotros, que podéis entrar, que es libre, y que es la página web que tenemos, calculadora.cleantech.es. ¿Para qué sirve esta herramienta? Pues esta herramienta es una herramienta comercial para que cuando vayas a un cliente le puedas mostrar en un momento el tipo de lavavajillas que tiene, el tipo de agua que utiliza, el número de cambios de agua que hace y lavados aproximados, y esto te va a dar un resultado, te va a decir la cantidad de detergente que vas a utilizar, te va a decir el tiempo que te va a durar la bolsa del sistema Ecovac System, te va a decir cuánto te va a costar y te va a dar mucha información a la hora de poder venderle al cliente este tipo de sistemas. Es muy importante que al final este sistema, cuando tú sacas la información, que pongas los datos más reales posibles. No nos sirve de nada que el cliente nos diga que hace un cambio de agua al día cuando hace 3, ni que hace 10 lavados cuando hace 50, porque los datos luego, lógicamente, no os van a cuadrar para nada. Pero es muy importante que esta herramienta, que la tenéis a vuestra disposición, se puede entrar desde la tablet, desde el teléfono móvil, desde donde queráis, para que podáis extraer toda esa información al cliente, podáis comprobar el tipo de agua que está utilizando y en función del tipo de agua que utiliza, directamente el sistema ya te dice el producto que tienes que utilizar y la dosificación que tienes que poner a cada lavavajillas, de forma que es mucho más sencillo poder presentar este sistema de productos y poder demostrarle al cliente que tiene un ahorro significativo frente a lo que está utilizando ahora mismo, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que ya es la parte de resolución de problemas, ¿vale? La resolución de problemas que tenemos aquí, quiero avisaros de que no son todos los problemas que existen. De hecho, cada problema que hemos puesto aquí, hemos puesto una solución, pero no es la única solución. De hecho, pueden haber muchísimas soluciones diferentes para el mismo problema. Tenéis que tenerlo en cuenta porque no tendríamos tiempo suficiente para poder daros todos los problemas que hay en un lavado automático, pero hemos querido poner los más comunes, los que más veces os podéis encontrar. El primero que nos encontramos es que la cristalería tiene un velo blanco. No sé si os habéis fijado que vais a algún restaurante y tenéis las copas que se quedan totalmente blancas cuando las sacas del lavavajillas, que no sabes realmente qué es, pero la verdad que es algo muy exagerado. No es que sea un poquito blanco, sino que se ve muy exagerado, que la copa se queda, sobre todo se ve en la cristalería, se queda de color blanco, ¿no? La solución será pues revisar el agua, el funcionamiento del lavavajillas y utilizar el detergente correcto. ¿Por qué se queda muchas veces con este velo blanco? Este velo blanco puede ser por la cantidad de cal que tenga el agua, puede ser porque las aspas de lavado, acordaros del punto 3 que decíamos que son el aspa de aclarado, que no estén funcionando del todo bien, puede ser que no estés utilizando el detergente correcto para este tipo de lavado, para este tipo de agua, pero puede ser por infinidad de cuestiones más que veremos en el evento de Cleantech for You. Otro problema que tenemos con la vajilla y la cristalería, sobre todo la cristalería es lo que más problemas suele dar, que es que tenemos la vajilla con unos puntitos blancos. Nos aparecen unos puntitos blancos dentro de la cristalería que no sabemos de qué son. Aparentemente está todo bien, pero tenemos esa cantidad de puntitos blancos. Lo que nosotros decimos es que hay que ajustar la cantidad del abrillantador. ¿Por qué decimos esto? Cuando nosotros tenemos restos de sales minerales que quedan en el agua, cuando estamos haciendo el proceso de lavado, acordaros que entra en la última fase el aclarado, y este aclarado entra agua nueva. Si nosotros tenemos agua descalcificada,
El agua descalcificada, acordaros que no tiene esa eliminación de sales minerales, se quedan dentro del agua. Por lo tanto, el abrillantador lo que va a hacer es ayudar a eliminar esas sales minerales y poder dejar un resultado mucho mejor del que estáis sacando. Por eso, a veces hay que aumentar la cantidad de abrillantador para que actúe sobre estos puntitos, pero también tenéis que tener en cuenta que no nos podemos pasar de abrillantador, porque si no volveremos otra vez a la parte que hemos hablado antes de que la copa se puede quedar de color blanca. De hecho, aparecen en las copas como unas olas de color así azulado, no tienen mucho que ver con el color del abrillantador, simplemente se quedan de este color, pero que sepáis que no debemos tampoco pasarnos de esta cantidad de abrillantador, ¿de acuerdo? Luego, también puede ser otro problema, que es otro problema muy común, microgotas o unos granitos que se quedan como si fueran granitos de azúcar, ¿vale? Estas microgotas lo que son es que, de hecho la solución, os la voy a poner ya, la solución es que quitemos esa cantidad de abrillantador. ¿Por qué se crean estas microgotas? Realmente es porque el abrillantador se aglutina demasiado rápido y cuesta un poco más de secar. A la cantidad de agua que tiene, pues le cuesta más. De hecho, siempre recomendamos bajar un poco la cantidad del abrillantador y luego para estos puntitos que decimos que se quedan como unos granitos de azúcar, unos granitos de café, es cambiar el agua. Realmente cuando el agua está muy sucia, dependiendo del número de lavados y de lo que estemos lavando, pues de vez en cuando hay que hacer un cambio de agua para que tengamos otra vez el agua en óptimas condiciones para poder hacer el proceso de lavado. Siguiente problema que tenemos, las piezas salen muy mojadas, cuando otro problema muy común en muchos sitios es que cuando sacan la vajilla de lavavajillas, es que esto sale muy mojado, esto no sé por qué, pero tarda mucho en secarse. Realmente vamos a tener en cuenta un par de cosas antes de dar la solución. Dentro de la vajilla se está lavando con agua, es normal que con un poco de agua salga. No vamos a pretender que salga de la vajilla si salga seco como el que tenemos en casa. El que tenemos en casa, el proceso de lavado puede estar sobre los más de 30 minutos, vamos a decir, pero es que el proceso de lavado de un lavado automático estamos hablando que puede ser entre 2-3 minutos. Lógicamente, cuando lo sacas de lavavajillas tiene que tener algo de humedad, no va a ser instantáneo el secado. Entonces, cuando tenemos este problema, es que tenemos que revisar la temperatura, ojo, sin pasarse de temperatura, sobre todo en el aclarado, porque también puede dar problemas que el abrillantador llegue a quemarse. La temperatura ideal, dependiendo de también muchos factores, pensar que os estoy hablando muy en general, no estamos hablando para nada de algo muy específico y muy común, sino que es algo muy general. La temperatura correcta para el aclarado tiene que ser entre los 80-90 grados. Esta temperatura sería la ideal. Hay vajilla que incluso necesita que tengamos una temperatura más baja o incluso alguna un poquito más alta. Pero tener en cuenta que no nos pasemos de esta temperatura para poder evitar que el abrillantador, sobre todo, llegue a quemarse, ¿no? Otro problema que solemos tener, o que a lo mejor no es tan común, pero dependiendo qué zonas de España sí que puede ser que nos encontremos este problema, ¿no? Que es que las piezas tienen un tono rojizo. Normalmente suele pasar que cuando tenemos este tono rojizo suele ser porque el agua viene de un pozo normalmente, o tenemos un depósito de agua en el cual se va acumulando y no se ha hecho una limpieza, pero sí que es un problema el cual la solución simplemente es usar un detergente específico que secuestre este tipo de metales, ya que normalmente el tono rojizo viene dado por algunos metales que contiene el agua y que solo eliminaría el sistema de ósmosis. El sistema de ósmosis nos serviría también para este tipo de aguas, pero realmente hay que tener en cuenta que lo mejor siempre es
utilizar un detergente que contenga este secuestrante de metales. Otro problema que tenemos, que los residuos, lo que es la vajilla quedan grasos, ¿no? Lo que salen los platos todavía no se han lavado del todo, quedan un poquito sucios, no tenemos ese resultado que buscamos. Realmente este problema es muy común, esto sí que lo vais a ver muchísimas veces, de hecho estoy seguro que muchos de vuestros clientes os han llamado alguna vez para decíroslo, y la solución simplemente voy a decir que es aumentar la cantidad de detergente, pero con un entre comillas, porque hay que revisar otras cosas también. Mirad, por ejemplo, que cuando hay que aumentar la concentración de detergente que digo, pues es también que necesitamos saber que el detergente está dentro de la cuba de lavado, que ha llegado hasta ahí. También necesitamos saber que el proceso de lavado se está cumpliendo y que es el correcto. Necesitamos saber que la temperatura de lavado es correcta. De hecho, tenemos que tener en cuenta todos estos puntos para saber que el por qué nos está saliendo platos o vasos con exceso de grasa. Otro problema, la cristalería se desgasta muy rápido. Esto suele pasar en restaurantes que a lo mejor tienen un poquito más de nivel, que tienen copas un poquito más buenas, y que nos llaman y nos dicen, oye, es que la cristalería parece que se raya muy rápido, que se desgasta más rápido de lo normal, que queda más blanquinosa, no queda tan transparente. Realmente aquí lo único que podemos hacer es controlar la temperatura del lavado y ver que no tenemos un exceso de detergente. Pensar que los detergentes de lavado automático son muy agresivos y también puede afectar a lo que es el tratamiento del cristal. Sobre todo, si os fijáis, casi todos los problemas vienen acorde al cristal más que a la parte de vajilla, ¿no? Aunque sí que puede haber algunos problemas, pero realmente casi todos los problemas vienen acorde a lo que es la cristalería. No sé si tenéis alguna pregunta de todo esto que hemos visto hasta atrás, hacia atrás, si queréis preguntar algo, si tenéis cualquier curiosidad que queréis que hablemos en los minutos que quedan. Acordaros de que esto que hemos visto aquí es lo más básico que podemos ofrecer en una hora. Realmente con las herramientas que tenéis aquí ya vais a poder muchas veces detectar qué problema es el que tiene el cliente, ¿no? Es algo muy, muy común todo lo que tenemos aquí. También tener en cuenta que, sobre todo hablando más de la parte de las ventas, ¿no? De qué nos vamos a encontrar cuando salga yo ahí a la calle a poder vender mi detergente y mi abrillantador, es que muchas veces vais a encontrar un cierto miedo de los clientes a poder cambiar de proveedor, ¿no? Pues realmente no es porque vuestro producto no sea bueno o no seáis capaces de poder conseguir los resultados que está buscando el cliente. Tiene más que ver con la falta de confianza, con lo que cuesta al final que alguien confíe en vosotros, y lo que tenéis que trabajar mucho es esa parte de ganar confianza, ¿no? con los clientes. También muchos problemas que tenéis muchos de vosotros o muchas empresas de las que nos estáis viendo es esa falta de tener una estrategia de venta. Muchas veces me encuentro cuando voy a clientes nuestros en el que no tenemos una estrategia de venta para que sea efectiva y podamos captar clientes de manera masiva. Y también otro punto en el que nos tenemos que formar muchísimo es en la parte de la negociación. Cuando no tenemos esa formación en la negociación, acabamos vendiendo por precio. De hecho, muchas veces vamos al cliente y no me compra porque es caro. Realmente no ese es el problema, sino que tenemos esa falta de formación muchos, en los que nos cuesta poder negociar, porque en esta vida os aseguro que absolutamente todo es negociable. De hecho, os quiero poner un pequeño vídeo para que lo podáis ver y espero que lo disfrutéis. Excelencia no es un destino, es un camino. El miedo siempre está ahí. Te susurra al oído, te dice que cambiar es un riesgo, que lo conocido es más seguro, que lo nuevo puede fallar, pero hoy lo miras de frente y le dices, hoy no te temo, hoy apuesto por algo mejor.
¿Sabes qué tienen en común los grandes cambios? Que nacen de decisiones valientes, del compromiso con algo más grande, de elegir productos que no solo cumplen su función, sino que cuidan el mundo en el que vivimos. En cada espacio limpio, en cada superficie impecable, hay una elección. Una elección que puede ser más segura, más eficiente y más responsable con el planeta. El cambio no es el enemigo, es la oportunidad de mejorar, de innovar, de liderar el futuro con productos que marcan la diferencia. El cambio no te detiene, te transforma. Hoy es el día de dar el paso. ¿Estás listo? Pues bien, quería presentaros el evento Cleantech for You. Al final, Cleantech for You es un evento que hacemos para vosotros, para que podáis aprender todas estas habilidades que estábamos hablando anteriormente, lo que es el cómo hago que mi cliente pierda el miedo a consumir conmigo, cómo lo acompaño para que pueda decidir tomar ese cambio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en este evento? Aquí vamos a hablar mucho más en profundidad de lo que es el lavado automático. Va a ser un evento que va a tener una duración de 2 días, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Va a ser 2 días repletos de formación, en el cual vamos a hablar muy en profundidad. De hecho, la parte del lavado automático nos va a llevar más de 4 horas. Vamos a hablar muy en profundidad también de lavandería, de cuál es el proceso de lavado de una lavandería, qué clientes son los que más nos interesan, los que menos nos interesan. Hablaremos también en un gran tiempo de lo que es la industria alimentaria, lo que son los biocidas, qué herramientas necesitamos para poder trabajar con este tipo de sector, perder el miedo a trabajar con el sector de la industria alimentaria, que muchas veces me encuentro con gente que dice, es que no tengo formación para industria alimentaria. Pues aquí vas a encontrar toda la información necesaria para poder trabajar con este tipo de clientes. También vamos a ver una estrategia de captación de la cual en estos 2 días vais a salir de este evento con una estrategia de captación creada al 100%, en la que el lunes siguiente al evento podéis salir a la calle y empezar a captar clientes de una manera mucho más sencilla de lo que estáis haciendo ahora. Y por último también veremos el apartado de negociación. Os enseñaré cómo negociar con cualquier cliente o incluso con cualquier proveedor que tengáis, de forma que va a ser mucho más eficiente vuestro trabajo y vais a dejar de vender por precio de una vez. Vamos a ver muchas técnicas, incluso en la estrategia de captación lo vamos a hacer en 5 cómodos pasos, muy sencillo para todo el mundo, de forma que de allí os vais absolutamente todo el mundo con una estrategia de captación cerrada al 100% y que vais a conseguir muchos clientes gracias a esta estrategia de captación. ¿Qué días son el evento de Cleantech for You? El evento va a ser en los días, son días 21 y 22 de noviembre de este mismo año, del año 2025, y va a ser en la ciudad de Valencia. ¿Qué es este evento? Lógicamente tiene un coste para las personas que no sean clientes de Cleantech. Sois todos bienvenidos, pero nuestros clientes tienen esa parte preferencial, ¿no? Para nuestros clientes es completamente gratis, no tiene ningún coste, pero para personas que no sean clientes de Cleantech, pero que aún así quieran venir a aprender, tiene un coste de 199 euros, ¿de acuerdo? Pues bien, por estar viendo este vídeo, por estar aquí, por querer formarte con nosotros, querer conocernos un poco más, vamos a hacer un pequeño descuento para esta gente que quiera venir al evento y el precio final se va a quedar, tenéis un descuento de se va a quedar en 49 euros. Tenéis un descuento aquí para que sea accesible para absolutamente todo el mundo. Todo el mundo tiene la posibilidad de poder venir a nuestro evento, de poder aprender, de
quedarse con esa estrategia de captación y poder aprender las técnicas de negociación, además de todo el material que vamos a entregar durante esta formación y que creo que va a ser muy provechoso para todos vosotros y vosotras. Pues bien, hemos cumplido con el tiempo previsto, son ya las 4 menos 5, he ido un poquito más rápido de lo que teníamos pensado, pero bueno, quería preguntaros si realmente habéis aprendido algo hoy, si os lleváis algo aquí. El vídeo quedará grabado en YouTube, podéis entrar todas las veces que queráis, y ahora mi compañera Paula os ha pasado a través del chat, tenéis este enlace en el cual pincháis y podéis entrar y suscribiros a este evento. El evento está pensado tanto para propietarios de empresa como para comerciales. No es necesario que tengas una empresa ni que incluso seas cliente de Cleantech, simplemente te registras y vas a tener una formación exclusiva de tu sector para que puedas seguir vendiendo los productos que vosotros tengáis, ¿no? Nos pregunta Rui desde Portugal si existe algún kit que puedan usar para encontrar la dosificación perfecta. Efectivamente sí que tenemos un kit, en Cleantech tenemos uno en el cual es una cajita que tiene su botellita de fenolftalina que hemos hablado y la botellita de ácido clorhídrico, de forma que es un maletín muy pequeñito que puedes llevar en el coche y en cualquier momento puedes llegar y medir la alcalinidad o la cantidad de detergente que tienes en la cuba de lavado, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta más, si no tenéis nada más. Agradeceros nuevamente que habéis estado aquí durante una hora, hemos sido varias personas que hemos podido disfrutar de este webinar, espero de todo corazón que hayáis aprendido algo durante esta hora, que haya sido muy provechosa y espero que nos veamos pronto de nuevo por aquí. De hecho, nuestra idea es que cada mes tengáis una nueva entrega de webinar, hablando siempre de cosas interesantes, de nuevos productos que queremos introducir en el mercado. Y nada, agradeceros de todo corazón, mi equipo y yo, que hayáis estado aquí. Y nada, un beso muy fuerte y hasta la próxima. Chao, chao.